Hola, bienvenidos a este breve vídeo sobre métodos mixtos de investigación en criminología que forma parte del proyecto Success. Yo soy Jesús Cargas Agarli, investigador postdoctoral del Centro Criminal, perteneciente a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bien, pues si queremos hablar de métodos mixtos, en primer lugar hay que hablar de métodos cuantitativos y métodos cualitativos, ¿no? Más bien de técnicas cuantitativas y de técnicas cualitativas. Esta diapositiva que ven es la clásica diapositiva que se plantea y se coloca y se enseña en todas las introducciones a las ciencias sociales en diferentes calidades, en diferentes grados eh, formativos, ¿no? Entonces digamos que la definición o la separación estándar, ¿no? Es que la técnica cuantitativa pues busca la contestación empírica y la medición numérica de fenómenos, ¿no? Y dentro de ella encontramos la encuesta, la estadística social, los diferentes tipos de experimentos, mientras que las técnicas cualitativas dan más importancia al lenguaje, a la interpretación, eh, buscan, como digo, la interpretación de los hechos, de los puntos de vista de las personas, ¿no? Buscan, digamos que en teoría, comprender los significados, y dentro de ellas estarían las encuestas, las entrevistas, las historias de vida, grupos de discusión, la observación participante, el discurso, etcétera. Al final de esta distinción, ¿no? Parecería, o diríamos que lo cuantitativo eh, se enfoca a la medición, ¿no? A ver qué hay, y responde preguntas relacionadas con la medición, mientras que lo cualitativo iría en búsqueda del sentido, ¿no? De entender qué se está observando y qué significa, eh, sobre todo qué significa en términos subjetivos. Y es que en ciencias sociales, digamos, lo cuantitativo, y esta visión sí que es bastante fuerte y bastante clara, lo cuantitativo al final remite a lo agregado, a lo colectivo, mientras que lo cualitativo nos remite a lo individual, ¿no? Nos permite aproximarnos a lo individual. Esta división como la retomaremos un poquito más adelante, porque es un poco discutible, pero sí que es verdad que tiene cierto sentido que pues lo cuantitativo vaya a agregar individuos. Al fin y al cabo somos seres sociales, y en las ciencias sociales nos interesan ese tipo de agregados, mientras que lo cualitativo se aproxime más a lo personal. No obstante, como veremos, al final lo cualitativo no es tanto aproximarse a lo personal, sino tomar lo personal como un elemento que nos permite informar sobre la subjetividad de un grupo o de una colectividad. Pero estaremos en eso un poquito más adelante. La cuestión está en que cuando planteamos un proceso de investigación, ¿no? Pues siguiendo la típica estructura de concebir las ideas para investigar, después planteamos el programa de investigar, después elaboramos un marco teórico, establecemos hipótesis, seleccionamos el método, seleccionamos la muestra, recolectamos los datos y los analizamos, y luego ya planteamos nuevas estructuras para investigar. Cuando hacemos esto, no parecería que lo cualitativo o con la cuestión de los métodos entre en un momento muy concreto, muy restringido, ¿no? Sin embargo, al final este proceso que he descrito muy rápidamente, se puede no sintetizar, pero sí reformular y entender de forma teórica o epistemológica, ¿no? Partiendo de este planteamiento de Baselard de que el hecho científico se construye, se conquista y se comprueba. Se conquista frente a las prenociones, se construye como concepto científico y luego ya se comprueba. Tradicionalmente tendemos a restringir los métodos, las técnicas de investigación a la comprobación, y esto es un error grave porque las técnicas de investigación nos tienen que servir también para la conquista y construcción del fenómeno. Es decir, cómo vamos a romper con las prenociones, eh, cómo vamos a construir científicamente un objeto si no sabemos nada de él científicamente, no nos hemos aproximado a él a través de técnicas de investigación científica. Todo esto, en esencia, lo que intento transmitir con esto, es que las técnicas de investigación, si las restringimos a un momento concreto de la investigación, que en sentido bachelariano sería la conquista, o, la comprobación, o en un sentido más ortodoxo, más tradicional, sería simplemente la recolección de datos, si las restringimos a esto, la división cuantitativo-cualitativo puede tener sentido, o tiene un sentido muy fuerte, pero realmente esto es una aproximación que es eh, parcialmente errónea, ya que
como digo, las técnicas de investigación, sean cuales sean, nos sirven para aproximarnos científicamente a la realidad. Entonces, si lo que queremos es plantear preguntas de investigación, definir objetos que luego vamos a investigar, definir fenómenos, como digo, conquistar, construir el objeto de investigación, el objeto científico, también necesitamos aproximaciones previas a la realidad. Y como las técnicas de investigación, los métodos de aproximación van a estar presentes en todo el proceso, es cuando surge, cuando tiene una gran riqueza la combinación de técnicas y el uso de unas y otras para poder aproximarnos de forma más adecuada, más poderosa a la realidad. Bien, pero como digo, hay o vivimos inmersos, ¿no?, en una especie de disputa entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Se suele argumentar que lo cuantitativo no capta la voz de los sujetos ni la experiencia, ¿no?, que no es humanista. Y por otra parte, se suele argumentar que lo cualitativo no es científico porque no sigue los estándares de rigor predefinidos ni se apoya en la teoría matemática. Bueno, esto es, como digo, es discutible. Vamos a ver. Bien, cuando decimos que lo cuantitativo pues no capta la experiencia o no capta la voz, hay que tener en cuenta que es verdad, lo cuantitativo requiere agregado, ¿vale? Agrega individuos, agrega sujetos. No obstante, o toma métricas de sujetos que luego agrega. La cuestión está en que eh, somos seres sociales, vivimos en grupos. El ser humano tiene esa característica no exclusiva, pero es una característica muy fuerte. Por lo tanto, tiene mucho sentido que nos agreguemos y al agregarnos no disolvemos, no deja de ser humanista porque tomemos colectividades, tomemos sujetos. Sigue siendo humanista, aunque podemos decir que sea comunitarista, colectivista, pero tiene mucho sentido, al final nos comportamos de forma más o menos agregada, ¿no? Y compartimos muchos elementos. Y de hecho esa es la línea de trabajo de las ciencias sociales, encontrar regularidades, encontrar redes, encontrar patrones que no solo son propios de un individuo, sino que forman parte de un grupo de individuos. No obstante, hay que decir que sí que sí que se hace una crítica a lo cuantitativo, y es que requiere, por una cuestión de cómo se configura la estadística que utilizamos, suele requerir distribuciones, ciertas distribuciones normales, o presume normalidad. Y eso en ciencias sociales, en la cuestión cuando actúa el ser humano, se rompe un poco. La cuestión está en que, aunque presuma, y aquí estemos, bueno, pues digamos que tendamos a sobreestimar o a dar por hecho que los fenómenos que estamos viendo siguen una distribución normal, aunque a veces esto, como digo, no sea así, es un problema a nivel, puede generar problemas a nivel matemático, aunque se pueden solucionar, pero la cuestión está en que, digamos que lo cuantitativo al final lo que nos permite es ser bastante buenos o hablar de los valores centrales, los valores que quedan en torno a la media, de esa unificación matemática más o menos artificial, si no hay una excepción normal, que es la media o la mediana, pero pierde o perdemos o nos dejamos fuera esos valores que estarían en esas colas de esta distribución que ven, que serían los valores extremos, donde ya no somos tan buenos hablando sobre ellos. No obstante, y hay otro elemento más de crítica, y es que al final lo cuantitativo sí que encuentra lo que busca, porque tenemos que usar variables estandarizadas, tenemos que hacer preguntas con unas opciones de respuesta, tenemos que tomar una serie de métricas y al definir qué vamos a medir, sobre todo cómo vamos a medir, ya nos estamos orientando a encontrar lo que estamos buscando. Por otra parte, en lo cualitativo, hay que decir que no se puede argumentar que no sea científico, ya que hay muchos métodos para que lo cualitativo sea reproducible, sea replicable, para que tenga objetividad y validez científica. Aquí no me voy a detener mucho más porque es bastante obvio. La cuestión está en que también hay que decir que es verdad que lo cualitativo también presume cierta normalidad o al menos representatividad. Es decir, cuando se hacen entrevistas a sujetos, generalmente no es para saber de ese sujeto en particular, es por saber lo que ese sujeto en particular nos dice de otros sujetos que son parecidos a él. Es decir, entendemos que esos sujetos son representativos de otros sujetos. De ahí vamos a intentar extraer reglas, vamos a intentar extraer un conocimiento generalizable. Por tanto, hay que decir que también, de cierto modo, presumimos cierta normalidad,
cierta representatividad en lo cualitativo. Bien, entonces aquí es donde surgen, o a partir de aquí podemos hablar de métodos mixtos, que al final es la unión de cuantitativo y cualitativos. Hay mucha discusión sobre qué es concretamente un método mixto. Aquí vamos a tomar el camino más fácil, entonces no vamos a entrar a una definición muy estricta, sino que vamos a hablar de la combinación de métodos. Vamos a hablar de usar ambos tipos de técnicas para dentro de una misma investigación o dentro de un mismo trabajo. ¿Por qué? Porque nos permiten, porque van a impregnar todo el proceso y van a permitirnos realizar mejores investigaciones y dar cuenta mejor del objeto de estudio. Al final, por ejemplo, la aproximación más clásica, ¿no? más fácil, es utilizar métodos cualitativos para poder extraer algo tan básico como opciones de respuesta en métodos cuantitativos. Hay un ejemplo que me gusta mucho y es que Louis Bacant, en una etnografía que hizo en el gueto de Chicago, preguntaba a los individuos, a los sujetos que entrevistaba, si alguna vez habían sido agredidos. Y uno de los sujetos contestó que no. Y entonces Bacant se sorprendió y dijo, joder, eres el primero que entrevistó que no ha sido agredido. Y entonces el sujeto contestó, bueno, me han apuñalado. Claro, Bacant dijo, pero eso es una agresión. Él dijo, bueno, no es algo real porque nunca me han disparado. Claro, si no te aproximas a través de entrevistas abiertas, o en este caso historias de vida, a este sujeto, a este grupo, a esta colectividad, a estos individuos, tú no puedes sacar este tipo de información, no puedes sacar este tipo de subjetividades y percepciones del mundo. Por tanto, si tú haces una encuesta directamente y ya das opciones de respuesta, te vas a encontrar que hay gente que va a contestar que nunca ha sido agredido, pero les han apuñalado. Pero claro, ellos no entienden cómo he agredido, en inglés sería assault, aunque es una traducción un poco libre, pero ellos no entienden como tal el haber sido apuñalados. Esto es una complementación y esto es un buen ejemplo de por qué es necesario utilizar ambos tipos de técnicas dentro de las mismas investigaciones. No hay, y como desgraciadamente no puedo entrar mucho, este vídeo tiene más un carácter de defensa de los métodos mixtos, de defensa de una aproximación científica a los objetos de estudio, que consiste en utilizar diferentes técnicas durante todo el proceso de investigación para definir los objetos, para, como he dicho al principio, conquistar, construir y comprobar los objetos científicos. No, pero simplemente daré aquí o voy a poner un ejemplo, muy brevemente lo voy a comentar, pero simplemente es un artículo publicado muy recientemente por los investigadores que tienen aquí mencionados en pantalla y que tiene por título When Law and Order Politics Fail, Media Fragmentation and Protective Factors that Limit the Politics of Fear. Bien, en este trabajo publicado recientemente, como digo, en la British Journal of Criminology, los investigadores se aproximan, sí, en el contexto de una campaña electoral en una ciudad de Australia, los investigadores utilizan, por una parte, unas encuestas bastante sencillas sobre relación, sobre miedo al delito, pero por otra parte, unen esto con entrevistas, con grupos de discusión a sujetos de diferentes grupos pertenecientes a esta ciudad. Claro, esto se hace en el contexto de unas elecciones en las que los investigadores constataron un fuerte discurso por parte de actores políticos relacionados con el miedo al delito. Pero es que estos actores políticos no triunfaron. Y es por eso que los investigadores se aproximan a por qué no triunfan, ¿no? Bien, pues como digo, utilizan una breve encuesta con elementos clásicos, una muestra representativa y preguntas clásicas de, tipo de miedo al delito, relación con el delito, victimizaciones, etc. Pero la cuestión está en que lo relevante es que hay elementos que se sacan a través aquí de los métodos cualitativos que no podían estar en la encuesta porque es muy difícil, porque nos aproximamos a un por qué esto ocurre y si no tenemos una respuesta predefinida, es decir, una respuesta teórica, necesitamos otro tipo de herramientas. Al final, ¿de dónde sacamos nuestras variables cuantitativas? Las sacamos de la teoría, pero no podemos explotar la teoría y a veces no tenemos explicaciones teóricas a cuestiones concretas o a veces podemos sacarlas pero estaríamos estirando o forzando la teoría y quizás no sea el método más adecuado. Entonces podemos sacarlos de métodos cualitativos, podemos hacer algo tan sencillo como ir y preguntar.
Y entonces aquí, por ejemplo, no voy a entrar a comentar mucho los ejemplos, ¿no? Pero básicamente lo que pudieron ver estos investigadores cuando hicieron los grupos de discusión es que es sacar elementos que son de gran relevancia, ¿no? Como sujetos diciendo que ellos, que se supone que pertenecen a áreas de gran o muy afectadas por el delito, bueno, pues a sujetos diciendo, no, yo no tengo ningún problema. Claro, yo leo los medios y la cosa está muy mal, pero parece que no en mi barrio, porque en mi contexto está todo bien. Mi vecina sale a la calle, no pasa nada. Pero, por ejemplo, hay elementos que tienen una gran relevancia y son especialmente el de los grupos de Facebook. Por ejemplo, esto es algo que si hubiera hecho una encuesta tradicional, preguntando por de dónde sale la información sobre el delito, cuál es su relación, etcétera, se hubieran preguntado por medios. Sin embargo, lo que vemos aquí es que directamente uno de los sujetos habla de la importancia que tienen los grupos de Facebook. Eso sí, dice que bueno, él ve que los grupos de Facebook están muy mal, pero que se en otro sitio porque él oye, pues no tiene y su vecina tampoco tiene ningún problema. Pero, por ejemplo, la referencia a los grupos de Facebook es muy, muy, muy valiosa. Es muy, muy relevante, ya que nos da otro contexto al que mirar y un elemento que tiene que ser tenido en cuenta en investigaciones cuantitativas. Y esto enlaza con un pequeño final que hago aquí, y es que la cuestión de los grupos de Facebook nos remite a un nuevo contexto. Y es que, digamos, en otro vídeo ya hablé de las fuentes de las redes sociales como fuentes de datos. La cuestión está en que no es solo que sean fuentes de datos, sino que también son contextos analíticos en los que podemos unir métodos mixtos, métodos cualitativos, métodos cuantitativos. Al final tenemos estructuras, tenemos datos numéricos de patrones de dispersión, centralidad de las cuentas, relación entre cuentas, lo rápido que se difunde un mensaje, cuánta gente lo comparte, cuánta gente lo dice, etcétera. Pero también tenemos sentido, también tenemos gente diciendo cosas, textos que podemos analizar de forma cualitativa, nos podemos aproximar a ver qué dicen esas personas, ver de qué se está hablando, cuál es la discusión, cuáles son los temas, qué preocupa a la gente, etcétera. Y estos son al final aproximaciones cualitativas. Entonces, si ya en general los métodos, la división cuantitativo-cualitativo, al menos a nivel de una investigación, tiene poco sentido porque ambas se necesitan y las investigaciones tienen que ser mixtas por una cuestión de necesidad científica. Si ya nos vamos al contexto de redes sociales, esto se hace todavía más evidente. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y un saludo.